fíjate esto, crean muchachos esto. Yo les voy a hablar de lo que nos sirve. O sea, hay muchas cosas que ustedes pueden adornar y yo aquí podría venir a verles adornado y a decirles, mire esto, tal, tal, y un poco de teoría que ustedes pueden conseguir perfectamente. Y yo siempre lo digo, a mí me da vergüenza, o sea, que nosotros basemos un curso en lo que ustedes perfectamente pueden leer en 15, 20 minutos en Google. Entonces, ese tipo de información usted nunca la va a encontrar con nosotros. Nosotros vamos a traer lo que es práctico y lo que no se consigue ahí. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque van a conseguir, por ejemplo, cuando vamos a hablar de velas japonesas, van a conseguir ustedes muchísima información que los pueden complementar. De hecho, por ejemplo, hay personas que les gusta ver las estructuras de las velas. A mí personalmente no me gusta, pero les gusta ver las estructuras de las velas y consiguen patrones de cambio y patrones de continuidad y todas estas cosas. Pero eso ustedes lo van a conseguir. De hecho, en la página de Elevare, en Facebook, precisamente tenemos muchas imágenes que vamos a estar lanzando. Son posts que se van a estar, entonces ustedes van a poder ir viendo. Eso lo estamos haciendo con la intención de enriquecer a las personas que ya han hecho los cursos para que tengan información, no solo desde el punto de vista psicológico, sino también técnico. Entonces, ahorita justo vamos a estar lanzando información de velas japonesas, de patrones y todo esto que ustedes pueden ver. Las velas japonesas es un tipo de gráfico, es el más antiguo no mentira, no es el más antiguo, pero sí es el más usado. Pero es muy antiguo, muchachos. De hecho, esto viene desde los mercados japoneses cuando hacían intercambios y cuando tenían que medir y cuando empezaban a analizar. Esto lo hicieron de tal forma de tener un control o tener un registro visual o gráfico de lo que estaba haciendo el mercado. Anteriormente, pues lo hacían manualmente y anotaban en un papelito los precios. Por ejemplo, qué sé yo, a las 2:45 el precio estaba tal. Entonces, diseñaron este esquema para hacerlo universal y poder dar la información. Es bueno, de hecho, es el mejor para este tipo de análisis de cripto que hemos encontrado. No es el sistema que nosotros utilizamos, por ejemplo, en futuros. En futuros, pues ustedes me van a ver que cuando llegue a futuros yo les voy a decir, no, las velas japonesas no son tan exactas como las barras o las gráficas TIC que nosotros usamos. Pero en cambio, en este punto, ustedes me van a oír decir, para acá hay que utilizar esto, porque sencillamente el de transacciones, de hecho, ni siquiera se va a poder dibujar porque la información, como les digo, no es precisa. Entonces, sería un suicidio ir a utilizar ese tipo de gráfico en este mercado que está manipulado. Entonces, es mejor en este mercado utilizar las velas japonesas. Eso se lo digo porque hay como 3 o 4 de ustedes acá que ya han hecho el curso de futuro y ustedes saben que ya les dije, no es muy bueno el gráfico, y entonces me van a decir, ¿y ahora por qué me está hablando de ese aquí, no? Pues entonces les estaba haciendo la aclaratoria. O sea, para este tipo de análisis es muchísimo mejor las velas japonesas. ¿Qué hay que aprender de las velas japonesas? ¿Qué es lo importante que usted aprenda hoy? Y aquí lo voy a invitar que usted en su libreta dibuje para que usted pueda entender lo que va a hacer. ¿Cómo va a dibujar usted? Usted va a dibujar un cuadrito así, un rectángulo como el que está aquí, ¿ok? Y va a colocar lo que es las mechitas, ¿ok? Las dibuja. Entonces, fíjate, aquí nosotros tenemos una vela, esto es una vela, y vamos a entender la psicología que hay detrás de la vela. Esta vela va a tener dos partes principalmente. Una que es el cuerpo. El cuerpo es normalmente esto que ustedes van a ver dentro de como una barrita aquí, ¿no? Este es el cuerpo. A veces ustedes lo van a ver que está pintado ese cuerpo de verde y a veces está pintado de rojo. Normalmente cuando está pintado de verde, quiere decir que es alcista, o sea que el precio está subiendo, y normalmente cuando está rojo, pues quiere decir que el precio está bajando, ¿ok? ¿Por qué es importante tener una nomenclatura de color para saber cuándo están subiendo y cuándo están bajando? Porque ellas te van a dar información del precio. Si te das cuenta, acá nosotros tenemos una palabra que dice apertura, y justo en donde inicia el cuerpo, acá, fue el momento de aperturar. Suponte que nosotros estamos analizando esta vela y esta vela es de 1 hora. Entonces, justo ahorita son las 2:48, o sea, justo a las 3 de la tarde, quiere decir que el precio arrancó en este punto. O sea, ese fue el precio de apertura a las 3 de la tarde. Ahora, tenemos otra acá que dice cierre. Eso quiere decir que justo a la hora, o sea, estaríamos hablando de las 4 de la tarde, ¿ok?
el precio cerró justo en este nivel. Entonces, el precio se movió en este rango, pero en el momento de que abrió fue este, y en el momento de que cerró fue este. ¿Ok? Entonces, esto nos está dibujando el cuerpo de la vela. ¿Ok? Entonces, tú puedes agarrar, haces tu dibujito y le colocas, esto es el cuerpo, aquí tengo el nivel de apertura y aquí tengo el nivel de cierre. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Ustedes le pueden llamar, van a conseguir que le dicen sombra, van a ver gente que le dice mecha, lo pueden escribir también ahí ustedes. Y yo le llamo también estela. O sea, estela es como cuando vas en un bote en el agua y tú sabes que eso va dejando una estela por donde pasa el bote. Entonces, me encanta el término estela porque es tal cual lo que ella está haciendo. Estas mechas me están diciendo que el precio, por ejemplo, subió hasta acá, llegó hasta aquí y no se aguantó. O sea, terminó cerrando aquí abajo. O en ese lapso de tiempo que esto estuvo oscilando, el precio bajó hasta acá en este mínimo y no aguantó, sino cerró aquí. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque me hace pensar que el precio bajó hasta acá, pero hubo un rechazo. Entonces, estas mechas nosotros las podemos identificar como un rechazo. Y eso nos habla. ¿Ok? Por eso es importante esas mechas, esa sombra o esa estela. Entonces, nosotros necesitamos identificar el cuerpo de la vela y entender la psicología de lo que me está hablando. Voy a explicarles otra vez la psicología, pero ahora con una vela bajista, para repasarlo. Sí, está bien, Carolina, si piensa eso. O sea, te lo estoy hablando, de hecho, cuando tú hables con alguien de trading, te va a decir, ya va, pero ¿qué es eso de por qué le dicen mecha al rechazo? O sea, acuérdate que te dije, vamos a utilizar términos que sean prácticos. Entonces, en la psicología que necesitamos que ahorita ustedes tengan, nosotros tenemos que entender que esa vela es un rechazo. Esa mecha, perdón, es un rechazo, esa sombra, esa estela. Es un camino que dejó, está registrado, pero el precio no aguantó ahí. El precio se tuvo que mover. Entonces, eso quiere decir que en la subasta, en la psicología, el precio se rechazó. Antes de explicarles la parte de la otra vela, voy a explicarles la psicología del precio. Veo que es necesario hacerlo acá. No lo habíamos incorporado, pero es necesario hacerlo acá. Los que ya hicieron el curso de futuro se van a acordar de esta parte porque es muy similar a cómo es la psicología del precio. Suponte, imagínate que estamos en una subasta y yo tengo algo valorado, por ejemplo, en $100 y puedo tener un rango de precio de 90. Entonces yo salgo y digo, no sé, voy a vender una batería. Entonces, ¿quién me da 100? ¿Quién me da 100? ¿Quién me da 100? Nadie me da 100, nadie me da 100, que me toca a mí bajar el precio. Entonces digo, bueno, ahora, ¿quién me da 90? ¿Quién me da 90? Hay alguien que me da 90. Entonces yo me empiezo a aprovechar. ¿Quién da 95? Nadie da 95, ¿quién da 90? Nadie me da 90, entonces el precio vuelve a bajar. ¿Quién me da 85? Entonces Blas me dice, yo le doy 85, entonces yo vuelvo a decir, ahora ¿quién me da 90? No, nadie me da 90. ¿Quién me da 85? Entonces me dice Kevin, yo doy 85, entonces yo digo, ¿quién me da 90? 95. Entonces Carolina me dice, yo doy 95, entonces el precio sube. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es una cuestión de psicología, o sea, cuánto llega a bajar el precio, a cuánto llega a subir del precio. Cuando los mercados normalmente vienen cayendo, se dice que eso es pánico, eso es miedo. Cuando el mercado está subiendo, es avaricia. Entonces, la gente quiere comprar para después vender a un precio más caro. Entonces, esto es más que todo psicología de lo que se está manejando el precio. O sea, realmente nosotros vamos a interpretar en esto emociones. Entonces, cuando nosotros estamos interpretando emociones, como lo que les acabo de explicar, nos damos cuenta, en el ejemplo este, cuando yo le dije, normalmente cuando la vela viene roja, quiere decir que el mercado va hacia abajo, está cayendo. Entonces, yo por esto sé que la apertura de esta vela fue justo acá, en donde empieza el cuerpo, pero en este caso es al contrario. Si se dan cuenta, la apertura hablábamos acá porque el mercado iba subiendo. O sea, el precio aumentaba. En cambio, aquí el precio va disminuyendo. Entonces, la apertura nosotros la tenemos justo acá. El cierre lo tenemos acá donde murió el cuerpo, donde terminó el cuerpo. Este fue el cuerpo de la vela. Y hasta aquí yo sé que eventualmente en algún punto el precio pudo haber subido, haber llegado hasta acá, no aguantó, rechazó, ¿ok? Y me dejó esa estela.
Y tal vez bajó, continuó bajando y ya llegaron y dijeron, no, tampoco, o sea, 30 no vamos a dar, esto vale al menos 40. Entonces, aquí en este punto, el precio rechazó y cerró aquí. ¿Ok? Esa es la psicología. O sea, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros entender, muchachos? Que la vela me está marcando, y esto es, no crean que vamos a estar leyendo vela por vela, pero cuando nosotros entendemos la razón de una velita, podemos evaluar el contexto de lo que está haciendo el precio. Hasta dónde aguantó llegar, hasta dónde no aguantó llegar. Entonces, fíjate, en este rango, entonces les estoy mostrando que vamos a tener un punto de apertura, un punto de cierre. ¿Ok? ¿Qué va a ser lo más importante para nosotros en el momento del análisis? Estas mechitas, estas estelas, estas sombras, porque como escribía Carolina, eso va a ser rechazos. Entonces, no todas las velas nos van a interesar, eso también es cierto. No todos los tipos de velas nos van a interesar, pero nos va a interesar sí que estar pendiente de lo que es la interacción de la vela con algunos niveles o con algunos precios. Eso sí va a ser para nosotros importante. Y para eso nosotros vamos a utilizar la información que nos den las sombritas, que nos den las mechitas. ¿Ok? Preguntas, muchachos, hasta A ver, acá. Ajá. un ejemplo con la vela verde, ¿sí? Ajá. Suponte que el mínimo sea 100, apertura Ajá. 110, cierre Ajá. 120 y máximo 130. Ajá. Entonces, yo entendería, si yo lo leo, es que cuando tú hablas de apertura, es donde la gente empezó a comercializar con ella, hacer trading, ¿cierto? No, la apertura sería en el momento, por ejemplo, El si estamos tiempo. hablando de tiempo, correcto. Si estamos hablando de Ya, una vela de una hora, ok. de una gráfica de una hora, esta vela va a tardar una hora en formarse. Ok, entonces, Entonces, la apertura, por ejemplo, suponte que esta es la vela a las 3 de la tarde. Entonces, la sí, apertura aquí fue exacto a las 3 de la tarde. perfecto. ¿Y cuándo va a terminar? Exacto Una aquí a hora las a las 4. 4. Exacto. Y se va a empezar después a formar otra vela. ¿Sí entienden? Ya. Entonces quiere decir que esa vela abrió a las 3 con los números que yo me acabo de inventar en 110, cerró a las 4 en 120 y tuvo un mínimo de 100 y un máximo de 130. Más no Excelente. significa que la gente hizo trading en esos rangos, en esos montos, porque puede haber sido un rechazo, según lo entiendo. ¿Así? Sí, o sea, sí pudo haber, de hecho, tuvo que haber, para que haya movimiento, tuvo que haber comercialización, tuvo que haber habido intercambio, ¿ok? O sea que Porque, la palabra rechazo lo que significa es simplemente como algo que me indica que llegó hasta ahí y se devolvió. exacto, que no aguantó ese precio. Por ejemplo, fíjate que el grueso de la gente no consideró que el precio mínimo, en ese caso, debió haber sido 100. O sea, el grueso de la gente consideró que el precio debió haber estado en este rango, ¿sí me entiendes? En Sí, donde está el cuerpo. Porque esto por eso te digo, por ejemplo, fíjate, vas a encontrarte velas, y esas las vamos a ver más adelante. Por ejemplo, vas a encontrarte velas en donde el cuerpo es muy chiquito y de repente vas a ver que tiene un mechazo así grande, ¿no? Algo así. Entonces, este tipo de velas, estos tienen sus formaciones. Eso es lo que te digo que vas a encontrar mucha literatura y aquí en nuestro análisis, pues le vamos a poner atención a algunas y yo les voy a decir a cuáles. Por ejemplo, a este tipo de velas nosotros le tenemos que tener atención porque el rechazo es muy obvio. O sea, la estela, la sombra que dejó, la mecha esta es demasiado obvio. Entonces, el precio quiso decir que quiso llegar hasta allá y no lo aguantó, entonces lo tumbó. Entonces, hay un rechazo del mercado que dice que a ese precio no lo va a pagar. Entonces, esto normalmente lo que está empujando es que el precio va a bajar. Entonces, este tipo de velitas, junto con el esquema completo de análisis que nosotros vamos a hacer, van a ser importantes para nosotros poder tomar posiciones. Nos van a hablar. No van a ser 100% certeras. O sea, no quiero que entiendan, en el trading no todo va a ser 100% certero. Hay probabilidades de que suceda cualquier cosa. Pero sí, acuérdate lo que estoy diciéndoles, que el precio va dejando rastros y esos rastros, de esas migas que nosotros vamos a ir recogiendo para llegar a donde queremos llegar, esa sumatoria es la que nos va a dar el contexto completo. ¿Ok? Ok.